Qué bonito que terminemos nuestras 40 horas con este Evangelio tan maravilloso que hoy nos presenta el Evangelio de San Mateo para nuestro proyecto de vida y nuestra manera de crear esa comunicación con Dios y con nuestros hermanos. Por eso hoy la liturgia nos habla del perdón. Dios mismo nos demuestra su amor perdonando. Y dice, si vivimos superando rencores y derramando perdón, nos parecemos a Dios. Es una expresión muy hermosa para que nosotros también la meditemos, la asumamos en nuestro corazón. Si vivimos superando rencores y derramando perdón, nos parecemos a Dios. Grande es la importancia del perdón para toda la vida de comunidad, sea familiar, eclesial y social. El preludio del perdón era la corrección fraterna a la que nos llama Jesús el domingo pasado. Y hoy el Evangelio nos dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. Fuese quien fuese el que ofendió, y cuántas veces ha habido que ofender, de perdonar. No solamente 7 veces, sino 70 veces 7. La ganancia más espléndida y amorosa de todo ser humano, con sentimientos humanos, como cristiano, como hijo de Dios, es el perdón. Si uno no se entrena en el perdón, no sabe vivir, no sabe disfrutar la vida, no tendrá paz y no es feliz. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor con tu prójimo. Y pasa por algo la ofensa, decía la primera lectura del Eclesiástico. Tenemos que tomar la vida con sentido del humor, tomar a risa eso que nos altera los nervios. Cuando uno perdona, se pone nervioso, neuroasténico. Si lo hacemos, entonces seremos más felices y haremos más felices a los demás. No hay alegría más grande que pedir perdón y ser perdonados. Perdona las ofensas al prójimo y se te perdonarán tus pecados. En caso contrario, no esperemos que Dios nos perdone. Por eso Dios cierra la puerta de su perdón al que niega perdonar a los demás. Ahí está la gran lucha. Si perdona de corazón, Dios te perdona. Si no perdona, tampoco Dios te perdona. Porque como dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. San Pablo a los romanos nos dice que si vivimos, vivimos para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. El cristiano, tanto en la vida como en la muerte, pertenece al Señor resucitado, que ha vencido la muerte y nos ha dado vida. Cuando el cristiano, a partir de su espiritualidad, perdona, le da sentido a la vida y sabe para qué vive. Y hoy más que nunca estamos experimentando en este tiempo de pandemia. ¿De qué nos sirven las cosas si no nos cuidamos? Y la necesidad de cuidar al otro también. Porque si no cuido al otro, pongo en riesgo también mi vida. Esa es la experiencia viva del perdón. Cuando yo perdono, estoy ofreciendo vida, paz y alegría. ¿Por qué? Porque no solamente es para esta vida, sino también para pasar a través de la muerte a la vida eterna. Jesús es el Señor de vivos y muertos. Si somos cristianos, tenemos que orientar toda nuestra vida hacia Dios. Y orientar nuestra vida hacia Dios significa que tenemos que vivir al estilo de Jesús. Es decir, hay que amar al prójimo y vivir para el Señor. Y en estos no se puede separar del uno del otro.
podremos ser muy sentimentalmente espirituales, podemos hacer muchas oraciones, pero si no perdonamos, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. El catalizador de nuestra vida en función de nuestro crecimiento espiritual solamente se da en el perdón. Quien vive para el Señor amará, comprenderá, servirá y perdonará a su prójimo, porque en la vida y en la muerte somos del Señor. Esta parte es sumamente importante. Quien vive para el Señor amará, comprenderá, servirá y perdonará a su prójimo, porque en la vida y en la muerte somos del Señor. Lógicamente que esta expresión viva del Señor se da si tenemos a Jesús centro de nuestra vida. Si Dios no es centro de nuestra vida, podemos tener un sentido filantrópico para hablar de los demás. Hay mucha gente que habla de sentimiento, de humanidad, de derechos y de todas esas cosas. ¿De qué sirve si lo hacemos a espaldas de Dios? Cuando actuamos a espaldas de Dios, pues viene dentro los sentimientos negativos que nos llevan a la violencia y al rencor. En el Evangelio de San Mateo nos habla de un Dios lleno de bondad y de misericordia que derrama sobre sus hijos de forma total, ilimitada y absoluta el perdón. Siempre en el Evangelio y en la Sagrada Escritura nos habla tanto del perdón y la misericordia. Tanto en tiempo de Jesús como en otro tiempo, el corazón del ser humano está tentado por el odio y la violencia. Las graves matanzas que estamos sufriendo, los terribles asesinatos, los horrendos crímenes, no se pueden entender de personas con sentimientos humanos, mucho menos de cristianos. Cuando hay odio y rencor, el resentimiento de venganza hace presa de nuestro corazón, se nubla la razón, se endurecen nuestras entrañas y se cometen los más atroces actos. Es una experiencia cuando nosotros vemos en la sociedad todos esos conflictos que terminan en violencia y destrucción. No puede decir, es que sentimientos humanos o sentimientos, es una farsa, porque es un corazón contagiado por la enfermedad del rencor y del odio, y es un signo de ausencia de Dios, del amor de Dios, porque no se ama la vida. Cuando se ama la vida, se defiende la vida con el perdón. Cuando se ama la vida es para buscar paz. Cuando se ama la vida es para ser feliz. Cuando se ama la vida es para construir caminos que defienden la vida, la dignidad de la persona humana. Solamente a través del perdón. Cuando se ama la vida a través del perdón, surgen sentimientos de sabiduría que son emanadas del Espíritu Santo. Y ahí está la razón de ser. Nosotros los cristianos tenemos que trabajar en ese orden de ver siempre que Dios jamás nos lleva a la violencia, sino a construir la paz a través del perdón y la misericordia. ¿Qué pasa en el corazón de una persona para actuar de esa manera? El odio y el rencor no solo hacen daño a los otros, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. Es algo muy lógico, ¿no? No solo hacemos daño a nosotros, sino que también a otros, sino que también hacemos daño a nosotros mismos. Cualquier acto de violencia que se haga en contra del otro repercute en nuestra misma naturaleza, nos quita la paz, la alegría, nos frustra, etc. Solo el perdón auténtico dado y recibido será la fuerza capaz de transformar el mundo. Y es el regalo más lindo del perdón, como decía el padre Larrañaga, perdona
y sabe amar. ¿Por qué? Porque es la parte esencial. ¿De qué sirve tener rencor y resentimientos en contra del otro cuando el otro está feliz? Y gran parte de nuestra vida, a través de la experiencia también, el perdón es como un cáncer, la falta de perdón es como un cáncer. Cuando se engendra odio y resentimientos, surgen las consecuencias. Cuando hay estrés, cuando hay amargura, cuando hay inseguridad, la misma migraña, todo eso es causa de que dentro no hay paz y falta Dios. Porque el organismo también necesita un restablecimiento de armonía interior, que es la plenitud y la integridad de la persona. Podemos nosotros rezar muchas cosas, pero no nos lanzamos a ese mar de maravilloso de Dios, donde encontramos toda la energía para sentirnos realmente integralmente hijos de Dios. No podemos perdonar y amar. La mejor manera de decir que somos discípulos de Jesús es perdonando, o dicho de otra manera, amando a los amigos. Y amar a los que nos aman y nos tratan con consideración no tiene ninguna dificultad. Pero amar a quienes juzgamos que nos han ofendido requiere un heroísmo grande y una grandeza del corazón. A veces decimos, a mí me quiere todo el mundo, pero esos de allá no me gustan. Ya se tiró la razón, ya se tiró la historia. Se tiró su oración. Todo. El perdón es un don, no olvidemos esto. No es simplemente un acto heroico, es un don. Es el mejor regalo. De pronto nosotros nos esforzamos humanamente por crecer en muchas cosas, pero alimentamos ese interior, esa parte negativa, nos tiramos todo. Ni podemos comer bien, ni podemos dormir bien, etc. Pero cuando recuperamos ese don maravilloso del perdón, es una gracia que procede del amor y de la misericordia de Dios. Pero exige abrir el corazón a la conversión, es decir, actuar con los demás según los criterios de Dios y no los del sistema vigente. Es un poco ilusorio escuchar a la gente hablar de que yo defiendo la vida, pero rechaza al otro, violenta al otro, etc. Solo quien se sabe amado por Dios es capaz de amar gratuitamente a los demás, y solo quien ha experimentado la grandeza del perdón de Dios será capaz de superar las ofensas y dar de corazón el perdón. Es tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. Y el perdón también no solamente es hacia los demás, sino cada uno personalmente. Hay muchos, de pronto hemos caído, que también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. A veces no nos aceptamos nosotros mismos. Vivimos echándonos la culpa a nosotros mismos. Hay gente que su papá y su mamá hace 40 años que murieron y no lo han perdonado. Esos resentimientos, esos cadáveres, todo eso porque la falta de perdón, el odio, el rencor es construir una vida sobre cadáveres, sobre muertos que ya no tienen solución. ¿De qué sirve todo eso? El perdón da vida, el perdón recupera los sentimientos, la bondad, la grandeza y todo eso. El perdón nos sucede una y otra vez de parte de Dios. Por eso comenzamos esta Eucaristía nuevamente pidiendo perdón y lo recibimos. Decimos, yo confieso. Cantamos el Señor ten piedad, porque venimos a sanarnos, a sanarnos. ¿Y quién es el más importante en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, en la familia? El que sabe perdonar, pero no discute, arreglemos eso. Sí te perdono. Porque una de las cosas grandes de Jesús al hablar del perdón es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y siempre que no perdonamos nosotros,
Jesús dice, es por ignorancia, por la falta de la sabiduría del Espíritu Santo. La grandeza de la persona está en dejarse guiar por el Espíritu Santo. La verdad, la justicia y el amor comienzan viviendo al Señor desde la grandeza del perdón y de la misericordia. Es solo un ejemplo de la frecuencia con que Dios nos perdona y un testimonio de su infinita misericordia. En respuesta, nosotros los individuos y la Iglesia debemos ser testigos de la misericordia de Dios que ofrece a todos los humanos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Tanto. Nosotros somos el precio de la sangre de Cristo. Y nosotros, ¿cómo podemos compartir ese precio si somos de la sangre de Cristo? No se puede decir que con orgullo, con separación, hablando malo o creando discordia, nada, es amando y perdonando. Lógicamente que el perdón no es fácil. Cada vez que nos reunimos para la Eucaristía rezamos el Padre Nuestro, no porque seamos modelos del perdón, sino como una oración que pide la gracia de Dios para perdonar como hemos sido perdonados. Por eso dijo, ayúdanos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es fácil, no es fácil. La persona amorosa llena del perdón es retratada en el semblante personal de cada uno de nosotros. Se nota en el semblante físico, se nota en los ojos, en la manera de pensar, en la manera de hablar. Esa parte. Y cada uno se conoce a sí mismo. Cuando uno quiere perdonar, tiene una actitud de humildad y sencillez. El ejemplo de Jesús es por más evidente. Hemos recibido miles de regalos de Dios. ¿Por qué yo me atrevo a perdonar, a no vivir en esa tragedia tan grande? Es porque yo realmente no aprecio los regalos de Dios. En primer lugar, la vida y la salud. Miren estos días de la pandemia, cómo luchamos por defender nuestra vida, nuestra salud. Y qué pánico nos da que nos diga, de pronto soy contagiado. Qué pánico. Porque ¿y quién da esa salud? El Señor. Por eso nosotros tomamos esa disciplina también de colaborarnos mutuamente. Porque aquí no hay moreno o lo que sea, o latino, o europeo o blanco, porque todos tenemos sentimiento que la vida, la salud es un agradecimiento de Dios. La familia es otro regalo del Señor. ¿Cómo puedo yo hacer que mi familia se involucre en un ambiente de violencia, de tragedia, de rencor y de odio y rencor, cuando esa familia viene de Dios? Papá y mamá y los hermanos, los hijos. El tiempo que vivimos en medio de todo es una oportunidad para sentir la experiencia del amor de Dios. Y somos malagradecidos ofendiéndolo con nuestros pecados. A pesar de todos los regalos, nos portamos mal. Nos portamos mal. Y a veces nos burlamos por los que no creen en Dios. Nos burlamos por los que se confiesan. Nos burlamos por los que le van a misa, porque nos sentimos muy capaces. Eso se llama complejo de inferioridad. Incapaz de asumir, decir, esa vida es un regalo y no es mía, sino que es de Dios. Más claro, si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Nos lo recordará también el autor de la Sagrada Escritura al decirnos, si un ser humano alimenta la ira con otro, mire esa pregunta tan bonita, si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? ¿Cómo puede curar? Preguntémonos pues, ¿cómo podemos acercarnos a la mesa del Señor si no estamos en actitud de reconciliación con quien nos ha ofendido o abrigamos en nuestro corazón sentimientos de odio o rencor contra Él? Recordemos finalmente que Jesús confió a su iglesia el perdonar los pecados y es el sacramento de la reconciliación, la penitencia. Un perdón que solo recibirá, y hay que repetirlo
una y otra vez, como dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, hasta 70 veces 7. Es siempre. Porque el demonio y el mal siempre nos está persiguiendo, no para que andemos felices. Puede ser de momento, ¿no? Que uno siente alegría cuando dice, le dije todo lo que tenía que decirle. O lo castigué o murmuré. A ver cómo es. Pero después en su interior se siente la persona más desdichada, porque la conciencia le está diciendo, eso que hiciste es fatal y te quita la felicidad, la paz y la tranquilidad en su vida. Por eso siempre hay que estar atentos a que esa tentación no nos quite la paz, la salud y el crecimiento de la sabiduría y de la gracia. Pidámosle a la Santísima Virgen María para que ella, como Madre nuestra, nos acompañe a hacer un análisis personal, cada una de sus familias. Dios los bendice a cada uno de ustedes, porque todos somos humanos, usted y yo. Tenemos una gran responsabilidad. Y entre más nosotros, desde el perdón, demos paz a la familia, a la comunidad y a nosotros mismos, ya estamos degustando la vida eterna. Solo experimentando el amor que Dios nos tiene, seremos capaces de superar nuestros deseos de venganza. Que el Señor los bendiga y pensemos en serio en este mensaje tan bello de este domingo y en este fin de 40 horas. Y así sea.